Así que bueno. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para mí, que es la arquitectura en cohabitación. Y ya lo va a explicar Bruno, uno de los titulares de Rizoma, que es un estudio de arquitectura en formación, que se enfoca en este tema, en el de poner a la naturaleza y al territorio por encima de todo lo demás y en base a eso empezar a trabajar sus encargos. Tienen un par de estudios hechos al respecto, han participado de Fondart y bueno, sé que Bruno está con su maestría y está por empezar un doctorado y bueno, está muy metido en el tema. Así que mientras lo esperamos, a ver si... Hola, hola, vamos saludando. Qué bueno, la gente del grupo Talca se unió, grandes referentes. Vamos a ver si encontramos a... Estamos esperando a nuestro invitado. Igual es temprano. Recién van 6 minutos de las 18. Y después dicen que los riojanos somos impuntuales, ¿no? Ah, capaz que en Chile es otra hora. Hola Silvi, hola Dami. Vamos esperando. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Cada vivo más despeinado, ¿no? Está bien. Falta de peluquería. Sí, acá ya terminamos la siesta. Ya a las 18 horas ya se da por finalizada la siesta y volvemos a nuestra vida normal. Es gracioso. ¿Cómo andará mi amigo Martín del Solar? Que hace mucho que no lo veo. Sí sé que están con Grupo Talca dando conferencias y charlas por todos lados de las redes sociales, ¿no? Con todas... Ahí entró Bruno. Ahora lo unimos. Bien. Ahí, ¿se Hola ve? Bruno. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bárbaro. Lo único, el soporte quedó muy alto, no lo puedo bajar un poco más. O Ahí creo. parate. Ahí, ya. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, ¿y tú? Muy bien. Es mi Bueno, primera el invitado de experiencia hoy... como... ¿Ah? ¿Cómo? Contá. No, que es mi primera experiencia como de vivo y estas cosas. Yo no soy muy como de redes sociales y ese tipo de cosas. Así que una Bueno, experiencia nueva, igual está bien. sí, está bueno para difundir un poco las cosas que hacen. Está buena. Bueno, les contaba a la gente antes que entres vos que, bueno, vos sos parte de Rizoma Arquitectura, un estudio, una oficina en formación que tiene como punto de partida el estudio de la naturaleza y por eso trabajan de manera interdisciplinar, ¿no? Nuestro invitado de hoy es Bruno Marambio Márquez, arquitecto. Y bueno, contanos un poco de vos, Bruno. Así como resumen como biográfico, dices tú. Un poco de Eh, vida para que te conozcan las chicas. ¿Cómo? Un poco para que te conozcan las chicas, los No, chicos. estoy ocupado, así que no, por ahí no va a funcionar. No estoy disponible. Está bien, está bien. Eh, sí, bueno, yo estudié arquitectura en la Católica Valparaíso y salí el año 2016. Después estuve trabajando como profesor ayudante en la misma escuela. Hice el magíster en arquitectura y diseño
mención en Ciudad y Territorio, donde uno también puede abordar un poco más las problemáticas como del territorio, relación con la naturaleza, los sistemas naturales. Eh, y bueno, después de eso también nos adjudicamos un Fondart, pero me gustaría como partir contando como de dónde surge todo esto. El año 2016 yo hice mi proyecto de título en la Ciudad Abierta de Mereida. Y Ujú. supongo que no tengo que explicar eso, porque ya explicar qué es la Ciudad Abierta es demasiado complejo. Eso es como, Para otro capítulo. claro, un capítulo completamente aparte. Pero bueno, yo me fui a vivir el 2016 allá a la Ciudad Abierta, y se da la posibilidad de... ¿Ah? Nada, nada, no dije nada. Ah, y se da la posibilidad de hacer un proyecto de título que era una ampliación para una de las viviendas, hospederías se llaman allá, donde está residiendo un biólogo. Y bueno, acepté la posibilidad porque para mí era muy interesante que además de elaborar el proyecto tenía la posibilidad de ser construido. Ujú. Entonces comenzamos el diálogo con este biólogo, y a medida que iba avanzando la obra, el proyecto, él me iba hablando también de su visión naturalista y, y él me hablaba un poco, claro, de que nosotros estamos posicionados en un territorio, de que todo funciona como en un ecosistema y que si uno irrumpe en ese ecosistema, también genera un daño hacia nosotros. Y entonces yo me puse a preguntar mientras esto fue muy bonito porque se daba la posibilidad de que estábamos los dos construyendo. Él también se hacía unos ratos libres y, y nos poníamos en las tardes a trabajar cuando él llegaba de su trabajo y así con martillo y las herramientas nos pusimos a construir entre los dos. De hecho, casi toda la O sea, obra, que son 40 metros o, cuadrados, la levantamos casi toda o sea nosotros. que vos junto a tu, vendría a ser cliente, o mejor Claro, dicho, tu comitente, construiste lo que fue tu tesis de grado, digamos, fue para él, claro, en Ciudad Abierta. sí, Qué genial, eso es muy, acá, por ejemplo, en Argentina es muy difícil de que eso suceda. Sé que allá en universidades como Talca y bueno, como en Valpo, tienen esa posibilidad. Qué bueno, porque uno termina con toda la experiencia, ¿no? Termina el cursado de ser arquitecto construyendo, computando, con las herramientas, con el cliente, con todo. claro. Sí, lo bonito, creo que era como ese grado de detención previa, en que cuando tú vas a construir algo tienes que detenerte un poco y realmente ver si lo que estás pensando es acorde con el lugar también. Todos mis compañeros de generación estaban haciendo mega proyectos, municipalidades, estaciones de metro, estaciones de teleférico, y no sé, miles de metros cuadrados, y mi proyecto era 40 metros cuadrados. Entonces, de alguna manera, como yo también tenía que responder a poder obtener el título de arquitecto, ¿cierto? Porque de alguna manera tenía que responder con las mismas competencias. Entonces, al final, es como el grado de detalle de cuando tú vas a construir una obra, tenía que hacer ubicación de material, contar los tornillos, mandar a comprarlo. Entonces hay como toda una parte de gestión también que Mm. influye a la larga en cómo tú te vas desarrollando como arquitecto. Claro, Y, la complejidad no estaba en la cantidad de metros cuadrados, sino en darle una solución más precisa a un encargo, preciso. claro, y también en que de alguna manera el cliente era en un contexto natural, particular, el cliente que era Sergio, el biólogo, de alguna forma también tenía otras, por así decirlo, otros requerimientos más allá del programa y los metros cuadrados y del presupuesto. Entonces, eh, comienza a surgir esta conversación ese año mientras estábamos construyendo y de alguna manera él, como naturalista, tenía que velar y cuidar por el territorio. O sea, él necesita estar mirando qué es lo que está pasando, si hay incendios, si hay viento, si se vienen las nubes con lluvia, si está la migración de aves, si comenzó la migración de aves o no. Entonces él me empezó como de alguna manera a transmitir como todas esas preocupaciones y yo pensaba de qué manera entonces yo plasmo eso en una obra de arquitectura, ¿sí? Y que era con Claro. un bajo presupuesto, eh, que tenía cierto apuro por ser construido. Entonces, claro, en ese proyecto particular pensamos unas aberturas que eran diagonales
y que la casa, como estaba en la duna, se iba escalonando. Era una hospedería que ya tenía una parte preexistente y esta era una ampliación. Entonces la ampliación, en vez de retirar toda la duna y construir en plano, decidimos ir escalonando. Y, y pensamos entonces estas aberturas diagonales, que a medida que uno iba encaramándose por la casa, iba esta visión continua que te permitía en la parte más baja mirar el movimiento del viento en las hojas de los arbustos del Bácaris, y en la parte más alta ver hacia la isla, hacia el suroeste, que es de donde vienen los vientos predominantes, ver si estaba la migración de la gaviota de Franklin. Entonces como que la obra en este caso se ajustó a cumplir los requerimientos que Sergio, el biólogo, necesitaba para poder realizar su oficio, desde su casa más encima. Claro. Porque generalmente la casa o el espacio de uno está separado del trabajo, pero en este caso no, por el contexto de ciudad abierta que aúna estas dimensiones de la vida, y también porque el naturalista estaba ahí viviendo en medio de la duna, él no se podía Sí, separar de eso. claro, siempre por ahí vemos artículos o historias de biólogos que pasan días, meses viviendo con los gorilas, viviendo en el mar para estudiar una especie y la intervención que vos hiciste dice que justamente desde su casa él pueda tomar los estudios pertinentes, digamos, prepararse al menos para estudiar las dunas y todo el ecosistema. Sí. Bueno. Bueno, y de ahí comienza un poco estas conversaciones que teníamos él me decía que, claro, uno intervenía con la arquitectura del territorio y inevitablemente hay un impacto. Entonces, yo me empecé a preguntar como este desafío de cómo poder seguir haciendo arquitectura y cómo poder habitar en paisajes naturales, que Latinoamérica tiene muchos, sin generar como una disrupción tan grande con el sistema natural, con los ecosistemas que allí están desde antes que nosotros. Entonces, Sergio me hablaba de este filósofo en ecología, Ricardo Rossi, y él utilizaba el concepto de cohabitación, que es donde se junta la tríada del habitante, el hábitat, o el cohabitante, el hábitat y el hábito. Entonces, cuando tú tienes esas tres, bueno, se da como esta cohabitación, cuando se dan las tres en relación. Y entonces me quedé pensando y le dije en algún momento, ¿qué pasaba? Le dije a Sergio, ¿qué pasa si pensamos una arquitectura en cohabitación? Una arquitectura que intente adaptarse al medio, pero que no sea, tú vas, aquí hay unas casas más en la costa, Zapallar, por ahí hay unas casas que se incrustan en las piedras de un hormigón con unos voladizos Sí, las he gigantes, visto. y puede ser arquitectura muy bella, pero de alguna manera no está entendiendo el ecosistema en el que allí habita. Se intenta camuflar o intenta generar un efecto de mimética, pero que ese efecto no necesariamente va en correlación con lo que allí está sucediendo. Claro, son las casas de 8 al cubo, ¿verdad? También hay muchos proyectos ahí, hay como Son mucha muy segunda famosos eso vivienda porque de gente. sí, son muy famosas porque ellos toman arquitectos estrellas y hacen una Sí, casa cada tanto y la sí, construyen. Y sí. por ahí el impacto que tienen estas casas, porque son de hormigón, vidrio, de Ujú, acero, en un lugar prístino, virgen, no claro. se contempla en la parte final, digamos. Siempre son con una tesis muy, muy estética, ¿no? Y no Ujú. tienen en cuenta el ecosistema ni cómo impactan en él. Claro, por ejemplo, esas casas que cuelgan de los acantilados de hormigón, ahí corren unos vientos tremendos que es imposible estar al aire libre. Entonces, como de alguna manera ellos no están entendiendo cómo se habita ese lugar, Claro. como desde la naturaleza, cómo la habita la naturaleza también, que es metiéndose en estos escollos, eh, no sé, de distintas maneras también, los pájaros que aprovechan el viento. Entonces, ahí comienza a surgir esto, y elaboramos una propuesta, que tenemos un equipo de investigación actualmente que está compuesto por Sergio Lortegui, que es el biólogo, Eloísa Pizagali, que es diseñadora también, y también Benjamín Erazo, que es un ayudante estudiante que está terminando su título y también nos está ayudando y colaborando en este proyecto de investigación. Y lo postulamos a los fondos de cultura y arte aquí en Chile y nos adjudicamos el proyecto. En el fondo les dijimos que queríamos hacer una investigación construyendo prototipos arquitectónicos, muros, cubiertas,
y ver de alguna manera si podíamos lograr incorporar la cohabitación. Y, y bueno, Y eso es lo están que en hemos eso, estado. Dime, dime. están en eso, digo, están haciéndolo. Sí, estamos casi ya en la fase de cierre, por así decirlo. Estuvimos realizando salidas a terreno, observación naturalista. Fuimos con alumnos de colegio también a que ellos nos dijeran qué es lo que ven ellos también, porque creemos que de alguna manera la parte educativa es súper importante porque uno genera un traspaso del conocimiento y las Claro. generaciones futuras son lo que va a sustentar el planeta en algún momento. Entonces, de alguna manera, como yo también me vinculo con ellos desde la arquitectura, desde la investigación, y los hago parte. Entonces los invitábamos a recorrer las dunas y les pasábamos unos cuadernos para que dibujaran, teníamos los prismáticos, los binoculares para que ellos también pudieran ver las aves y las dibujaban. Eh, entonces, de alguna forma también no solo es una investigación como científica, sino que intenta vincularse con la parte, por un lado, con la parte educativa de transmisión de conocimiento y por otro lado, con la parte técnica de construcción, de poder Mm. elaborar y construir efectivamente algo. Está bueno porque entiendo que todo esto que se va armando de manera ecosistémica va incorporando también, no tan solo de una manera del lugar, sino que empiecen a incorporar estos sistemas como el educativo, o sea, se va expandiendo y yo calculo que van a venir más cosas que vos hoy todavía ni te imaginás que pueden ser, ¿no? Ese tipo Sí, de cosas. eso es lo bonito porque al final, si, no sé, alguien quisiera hacer una casa en el sur o una casa en el norte de Chile, eh, no hay una fórmula. Uno tiene que ir al lugar, entender el ecosistema y cada ecosistema es particular y se comporta de Ujú. una manera distinta. Entonces, la forma también arquitectónica va a ir en respuesta de lo que el ecosistema te esté diciendo. Si Mm. es un bosque más bajo y los pájaros se meten entre los arbustos y son más como a ras de suelo y no vuelos tan grandes, entonces quizás la arquitectura va a tener que de alguna manera también sumergirse y generar una cubierta que permita que las aves circulen y permita estos flujos. Eh, Sí, Estoy hablando, te, tendría que investigarlo realmente, pero creo que es como esa la idea, como de entender el ecosistema al cual uno quiere aportarle un hábitat humano, pero sin como desvincularse de este hábitat no humano. sí, te cuento un poco para que por ahí se entienda más todavía esto del cohabitar. Ujú, Eh, yo le hice a mi hermano una ampliación, ¿no? De un espacio de un family room, un lugar donde está el tele y hay una mesa y pueden jugar con su hija y ver tele o comer. Y en eso hice unos ventanales, le propuse unos ventanales de 6 ujú. metros por 2 y pico, que dan al patio, un patio hermoso, pero cada tanto tiene unos visitantes, mi hermano, que se siente que palomas o aves que chocan esos tremendos ventanales, ¿no? Claro. Sin duda que a mí me faltó el biólogo para entender por ahí esa manera de habitar. Ujú. Y las reflexiones que por ahí pienso que nos queda un poco, hay encargos o hay cuestiones que nos quedan un poco grandes a los arquitectos, o por lo menos que no hacemos tal vez el esfuerzo para entender lo que tendríamos que hacer. Por ahí los Ujú. tiempos en los que nosotros tenemos que desarrollar nuestros proyectos nos llevan a tomar decisiones apresuradas o no entender realmente dónde estamos parados, con qué tenemos que cohabitar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que hoy en día como que la arquitectura necesita urgentemente de entrar en diálogo con otras disciplinas. Mm. Antiguamente llegaban, aplanaban todo o hoja en blanco y dibujaban grandes proyectos de megaciudades a partir de nada y eso, bueno, nos hemos estado dando cuenta de que ese modelo ya no está funcionando Claro. y por eso hay ciudades como Vitoria, del País Vasco, que están proponiendo otro sistema como de sistema urbano de relaciones, de generar corredores biológicos, de generar parques, de permitir que la naturaleza con sus sistemas naturales se siga desarrollando dentro de la ciudad. Anillos verdes, distintas cosas, pero no de manera aislada, sino que entender que la naturaleza no reconoce los límites. Si tú pones un cerco, mi casa llega hasta aquí, eso lo entendemos nosotros racionalmente, pero el pájaro va a cruzar igual.
si viene un aluvión, el aluvión va a pasar igual. La naturaleza no reconoce esos límites y de alguna manera creo que es importante como entenderlo para poder pensar que todo es más como que se permea un poco, se atraviesan todas las Sí. dimensiones. O sea, que recuerdo cuando estábamos en la cordillera, yo a Bruno lo conozco de una experiencia que tuve en Chile, del Andes Workshop, estuvimos en el sur, cagándonos de frío y armando cosas, fue muy buena la experiencia. Y estaba Sergio Elortegui, el biólogo, parte de esa comitiva, estábamos con profes, con arquitectos y con mapuches, y él nos explicaba un poco el ecosistema en el cual teníamos que intervenir. Entonces, algo que me quedó muy presente es lo del corredor biológico, donde él encontró un escarabajo, que yo levanto la mano, miren, este escarabajo está desde el sur de Chile y tal vez un poco más al sur, y llega hasta Venezuela, por un paso, un corredor biológico que es en la cordillera de los Andes. Uh -huh. Y por ahí lo que uno piensa, ¿no? En esta mentalidad capitalista y humana, taxonómica, de dividir todo, en que los límites políticos los pone uno, pero los límites de la naturaleza son totalmente permeables. Y Claro. lo mismo por ahí, creo que habitamos territorios, no habitamos países, ¿no? Y después otra experiencia que tuve que me volvió a hacer sentido fue en una ELEA, en Calama también en Chile, donde venían las distintas las comitivas, digamos, y venían las de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay, y hacían su fiesta o su aparición. Y entonces había fiestas muy parecidas. No sé, estaban los carnavales de Calama Uh y -huh. los carnavales del altiplano boliviano, con los demonios, las máscaras y todo eso. Y tiene que ver por ahí con una manera de habitar un territorio similar o parecido, y de hecho de un área que no entiende de límites políticos, sino que habita un territorio. Eso me pareció, no sé, me abrió la cabeza pensar el mundo desde el territorio. Y vos creo que lo que plantean con Rizoma un poco es entender la arquitectura desde ahí, desde el territorio, pero en escala por ahí de ecosistema, de acuerdo al lugar a donde habitan. Claro. Sí, otra de las cosas que hemos conversado, bueno, con Rodrigo, Grupo Talca, Andes Workshop, es que de alguna manera también es importante el permanecer en el territorio para entenderlo. Mm. O sea, yo viví 4 años en las dunas de Ritoque y de alguna manera algo logré entender de eso, porque convivía todos los días con la arena y tenía que sacármela todos los días de los zapatos y quizá en algún punto dejó de molestarme, porque ya era parte de mi habitar también. Entonces creo que en ese sentido las comunidades como indígenas o prehispánicas también de alguna forma tienen una permanencia en el territorio que les ayuda a comprender como desde otras dimensiones más corporales, por así decirlo, y no tan racionales del conocimiento técnico, teórico, científico. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Hubo un vivo que hicimos de acá un par de semanas atrás, donde hablamos con Diego Córdoba, que él en su tesis de grado plantea un sistema de mitigación de catástrofes, ¿no? En la ciudad. Y él también muy claro el concepto que tiró, que las catástrofes no son naturales, son humanas. Nosotros no entendemos dónde nos metemos, ni cómo habitar en el territorio, entonces la Claro. naturaleza sigue su curso. Y por ahí lo que vos decías, no tan solo hay que entender a los animales, hay que entender la naturaleza, cómo es el viento, cómo es la lluvia, ¿no? Sí. Pero contá entonces un poco qué es esto de cohabitar, ¿no? ¿Cómo es por ahí el proceso que ustedes plantean en el cohabitar? Eh, bueno, nosotros decidimos con Sergio formar o estar en esta formación de una oficina de arquitectura que va a tener su propio pulso, que también es más demorado, no es poner una empresa, sino que No, necesita ese tiempo que es más distendido y que serán procesos mucho más largos y quizás no tan lucrativos o no lucrativos del todo,
pero es como esa voluntad de permanecer en el territorio y de generar una relación directa con él también. Entonces, de alguna manera nosotros ya estamos pensando y tenemos varios proyectos que tenemos como en mira, el herbario de la Ciudad Abierta, el Conservatorio Botánico, distintas cosas que hemos ido elaborando y conversando, pero siempre como que, por así decirlo, los fundamentos principales, o el fundamento principal es como desde la interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, la verdad se mezclan un poco, porque la inter es que la biología me retribuye a la arquitectura, ¿cierto? En el fondo, Sí, las otras disciplinas están colaborando en la arquitectura, pero con Sergio lo que hemos intentado es como transdisciplinario porque tratamos de borrar las fronteras entre las disciplinas. Y quizás yo no tengo tanta expertise para poder como dar sugerencias biológicas o naturalistas, pero Sergio como que de alguna manera sí ha logrado meterse en la parte como más arquitectónica y formal. Entonces un biólogo también propone forma y un arquitecto también estudia el medio. Entonces, claro. como a partir desde esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, hemos estado tratando como de elaborar estos proyectos, ¿sí? Y bueno, hicimos la postulación al Fondar, que era, la idea era poder construir un espacio que contenga la, como todo el contenido naturalista y de historia natural de Ritoque, o las dunas de Ritoque, la ciudad abierta. Entonces pensamos que así como vamos a proponer un espacio, un interior, la idea es que este interior sea desde la cohabitación. Y, y entonces la idea fue ir estudiando algunas especies en particular, porque eso también es importante tener en claro, que la arquitectura nunca va a lograr ser completamente como armoniosa con el paisaje, porque lo más armonioso o lo más ideal para el ecosistema es que esté tal cual como está, sin nosotros. Claro. De alguna manera nosotros venimos a irrumpir eso. Y entonces, ¿de qué forma nosotros necesitamos seguir construyendo, necesitamos seguir habitando también, porque somos una especie igual, pero de qué forma podemos relacionarnos o entender un poco y generar el impacto ambiental menor posible, ¿sí? Y nosotros no tenemos las grandes tecnologías que tiene Europa, ni megaproyectos de inversión, entonces nosotros, o por lo menos yo como arquitecto y nosotros como arquitectos, tenemos la herramienta de las formas. Si no tengo la tecnología para generar arquitectura sustentable, ¿cómo lo hago a través de la forma arquitectónica? Que le genera un bajo, como sustentabilidad low tech, por así decirlo, que es lo que menciona la CASU también muchas veces. Eh, Ahí te entonces puse algunas nosotros, imágenes. dime, Tengo algunas sí, imágenes acá de tu cuenta de Rizoma, donde no sé si las ves ahí, yo tengo esa, tengo después de la construcción, cómo van haciendo, vos si querés yo te las voy pasando, ¿no? sí, ese Eso es que el nido estamos viendo ahí del que trabajador, es el nido del trabajador. No me sé el nombre científico, no me lo recuerdo. Melanops es algo mela. vendría a ser como el hornero, para que lo entendamos acá. Pero en Puede vez de ser, barro usa ramitas. claro, usa la misma totora en descomposición. Ahí se ve un poco el humedal con Mm, la totora y él en ese mismo ecosistema empieza a juntar las ramas y de alguna forma tensa, porque estas son varillas largas verticales y las tensa para poder armar su nido y que quede estructurado, como triangulado, por así decirlo, la estructura. interesante. Y es muy bonito ese. Tengo otras fotos que abrimos uno. Esto nosotros lo encontramos y ya estaban deshabitados. No matamos ni expulsamos a nadie de su casa. Y no, porque le sacan el fondar, automáticamente los corren del fondar. Claro, pero ese nido, el del trabajador, fue como de nuestra idea eh, matriz, por así decirlo, como la primera fuente de inspiración de que el, el trabajador es un pájaro que construye su nido a mediana altura. Eso, las totoras están en el agua. Entonces él se aleja del agua para alejarse de los coipos, de todos los depredadores que andan en el agua, que le pueden comer Mm, los huevos. Entonces se levanta, ¿cierto?, del agua, pero tampoco se pone lo más arriba de la totora, porque si no queda expuesto a los otros, que son los rapaces.
Ah, con los claro, otras aves. Entonces él encuentra una medida que él de alguna forma no es consciente de eso, pero la tiene no en su conocimiento técnico, sino que en su corporalidad. Y él es capaz de encontrar esa medida y crear una verdadera arquitectura para poder tener su espacio interior para seguir como propagando su especie. Súper interesante. Ahora voy a Entonces, poner bueno, el... esa fue sí, buena imagen. Esa fue nuestra como idea originaria, por así decirlo, y de ahí viene que es el proyecto que estamos elaborando, que es pensar esta pequeña cubícula, este pequeño espacio interior, que de alguna manera no imita el nido del trabajador, pero sí entiende los conceptos de alejarse de la humedad de la duna. Lo que está pintado en negro sería el perfil de la duna, ¿cierto? Mm. Entonces nosotros nos separamos de la duna porque la duna tiene humedad, pueden entrar ratones, distintas cosas. Y entonces la idea es que ese espacio va a contener los herbarios de la ciudad abierta, que son las hojas que uno va recopilando en las salidas naturalistas y las va prensando y las va secando y hace observación. Entonces esas hojas no Entonces, pueden ni... Dime. ese no es un lugar para que habite una persona, digamos, no es una vivienda. No, es un espacio, de ahí lo voy a explicar. Dale. En el fondo la idea es que contenga los herbarios de la ciudad abierta, que justamente como son hojas y es un material orgánico, no pueden tener mucha humedad ni mucho calor, porque de alguna manera las hojas que uno ha recopilado en estas salidas de observación naturalista se van viendo afectadas. Son material orgánico. Si uno no lo cuida, llegan termitas o cosas que lo terminan como destruyendo. Y por eso entonces entendemos al trabajador que busca su nido, busca hacer su nido en una altura media, ni en el agua, ni arriba de la totora, y tratamos de generar lo mismo, separarnos un poco del perfil de la duna para poder elaborar este interior que contenga las muestras naturalistas de la ciudad abierta y al mismo tiempo va a tener un espacio para una cama y un pequeño espacio de cocina. Son como 10 metros cuadrados, un espacio bien chiquitito, pero la idea es que Como un sea como refugio. una especie como una celda de los monjes, donde un investigador puede ir 2 días a meterse de cabeza en eso y estar Ah, dibujando y estar recopilando información. Eh, y también otra cosa por la que decidimos entender al trabajador que se separa del agua, nosotros nos separamos de la duna, es porque la duna al final también es un fluido, no es algo que está estático, sino que es algo que está en constante movimiento. Y nosotros de alguna manera sabemos que si ponemos una barrera o un muro, el viento va a chocar con eso y nos va a socavar o nos va a enterrar. ustedes hicieron Entonces, estudios con formas, ¿no? En las dunas, con formas, sí, para ver hicimos cómo... algunas maquetas para probar algunas formas. Nosotros teníamos la hipótesis de que los pilares era lo que mejor funcionaba. Y de alguna manera también lo corroboramos con estas maquetas. Cuando uno tiene una forma eh, triangular hacia adelante, el viento se corta y se acelera. Cuando uno tiene una forma cóncava, también el viento se genera una aceleración y empieza a generar más socavación de la duna. Y Y entonces decidimos definitivamente cómo levantarnos de la duna y permitir que el flujo de arena siga su constante movimiento. Entonces, por un lado, tenemos esta idea matriz como del trabajador que se Ujú. separa y que busca su espacio justo, por así decirlo. Por otro lado, estamos entendiendo que ahí hay un corredor de viento y queremos que la duna se siga alimentando, no queremos irrumpir con su ciclo natural. Eh, y otro aspecto que también decidimos abordar desde la cohabitación fue el hecho de generar espacios de nidificación, particularmente de Ah, bueno. abejas, de aves y de murciélagos. Entonces nosotros tenemos que presentarlo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso y actualmente está ya montado, esperando a ver qué pasa con la pandemia y ver si logra abrirse o si lo traemos de vuelta. Ahí Claro. lo que se ve son los 6 pilares más la plataforma del piso, es una especie de muelle. Y lo que nosotros Que van como... hicimos fue, eh, como teníamos que llevar la exposición al museo, nosotros dijimos ya, llevemos la obra de arquitectura completa, que es una locura. Entonces pensamos en módulos.
que son esos cuadrados de 1,20 m por 1,20 m para optimizar el material del terciado y de las planchas de permanit, que es el forro exterior. Entonces, ya, así como el trabajador tiene su nido y él genera capas distintas. La capa exterior es más barrosa, la protege de la lluvia, de algunas cosas. Y la capa interior tiene plumas, pelos, algunas cosas que son mucho más suaves, que es para cuidar también los huevos. Claro. Entonces nosotros aquí también pensamos ese sistema y tenemos esos paneles que son como la obra gruesa, por así decirlo, la que te aísla del exterior, tiene los aislantes adentro, tiene las aberturas de ventana, tiene la estructura que se soporta a estos pilares y sobre esa parte negra que se ve en el muro, que es el exterior del muro, pensamos una especie de celosías. Estas celosías son un entramado de madera que permite que ciertas aves o ciertas especies se introduzcan ahí y generen sus nidos. Por ejemplo, el chercán es un pájaro que busca un espacio como algo así, como podría ser, es más o menos de 20 por 20 por 10, es como una cajita, busca un espacio de esas dimensiones. Entonces nosotros con Sergio, para entender cuál era el espacio que el chercán necesitaba, bueno, ya sabíamos, hemos encontrado varios nidos de chercán en la ciudad abierta y entonces ya íbamos registrando cuando encontrábamos uno, ya estaba deshabitado, entonces lo desarmábamos, veíamos la materialidad, la cavidad en que se instalaban y entonces llegamos a esa medida de 20 por 20 por 10 de altura. Y además tenía que tener unas aberturas no muy grandes, de 5 o 7 centímetros. Claro, para Entonces, que entre. sobre el muro exterior instalamos esta celosía que desde su proceso como de diseño incorpora estas dimensiones de 20 por 20 por 10. Y de esa forma estamos haciendo una invitación a que un chercán, si llega, va a encontrar esas relaciones con su cuerpo de 20 por 20 por 10 y va a decir, ya, aquí es un buen espacio porque tiene esas medidas que yo necesito y porque además está en altura. Entonces no van a llegar los depredadores de abajo. ¿Sí? Otro nido, por ejemplo, que también incluimos era el nido de las golondrinas. Que la golondrina, a diferencia del chercán, que es un espacio como más cúbico, las golondrinas buscan un espacio más largo y más tubular. ¿Sí? Y entonces pensamos otro tipo de celosía. Todo esto son como recubrimientos exteriores, por así decirlo, que se van ajustando en sus medidas para generar cavidades que permitan la nidificación de estas especies. Entonces inventamos también uno, que eran estas celosías verticales con algunos tacos, cosa de que se generaban estos tubos y las golondrinas también se podían instalar. Pero además no es solamente como entender el espacio, sino que también la orientación, porque eso también es otro factor en que el chercán prefiere el lado suroeste, suroeste, creo. Y la golondrina prefiere el lado norte, siempre hacia el lado norte, como buscando la salida hacia el sol. Entonces uno también tiene que entender eso y pensar, mira, es como un trabajo extra, pero de alguna manera es esa voluntad de lo que estamos persiguiendo. De que hacia el Y yo norte veo, vamos a pensar la celosía de esta manera, hacia el sur la vamos a pensar de esta otra manera, para que estén las chercanas y las golondrinas al norte. Dime. yo veo súper interesante y cada vez más va a ser necesario ese tipo de cosas y nosotros queremos como habitar en un mundo en coexistencia, digamos, que en realidad es cohabitar. Ahí se entiende bien el concepto, ¿no? A la vuelta nuestra tenemos un montón de fauna que por ahí somos extraños, no conocemos. Cualquiera que vive en una ciudad dice, no, acá que tengo mi gato, mi perro, pero hay aves, hay insectos. Eh, bueno, con esto que está pasando se ven en muchos artículos, en muchos noticieros cómo la naturaleza está volviendo y hay animales y vegetación que está apoderándose nuevamente de su lugar. Entonces, este tipo de estudios va a hacer que sea, digamos, estudiado y sea de manera más amable el hábitat, porque nosotros no nos damos cuenta del impacto que tenemos en los ecosistemas. Llega y se genera una ciudad en un espacio y no somos conscientes de la cantidad de especies,
naturales, vegetales, ni de los climas el cambio que estamos haciendo, ¿no? Por ahí, Sí. acá en La Rioja, por ejemplo, es una ciudad, una provincia donde hay mucha aversión por la minería. Ujú. Acá hace unos años se intentó hacer una mina de uranio, de plata y tocar un montón de lugares en nuestro territorio, ¿no? Y la gente se levantó contra eso, pero no sé si realmente somos conscientes de lo que la minería genera, más allá de hablar y hablar y no a la minería y no a la minería. Pero así como está la minería, también, qué sé yo, la agricultura también hace cosas, ¿no? Ujú. Súper complicadas para el medio ambiente. Ese también es otro factor que habrá que estudiar, ¿no? En el futuro. ¿Qué pensás? Porque nuestros medios de producción, no sea, más allá de nuestro hábitat, de habitar una vivienda, nuestra forma de producir alimentos, de producir lo que consumimos, va a ser, creo que, una forma de preguntarnos cómo tiene que ser de ahora en más. Sí. Sí, me parece súper interesante y creo que de alguna forma, bueno, uno siempre tiene preguntas y tú me haces eso y yo no tengo la respuesta para No, decirte como, mira, este es el camino o creo que esta es la solución. Eh, lo que sí creo que es importante igual como enfocarse y que cada uno de alguna manera tiene como un horizonte, por así decirlo. Quizás yo lo estoy viendo como desde el área, ponte tú, muy habitacional o residencial. Quizás en términos como de producción se necesita otra escala, y no sé si las puedo como abordar todas al mismo tiempo, como tratar como también de ser como sincero con uno y ver como hasta dónde puedo abordar para seguir haciéndolo bien, porque cuando uno aborda muchas cosas a veces no logra como hacerlas correctamente todas. Eh, no me he puesto a pensar como exactamente sobre la industria o la alimentación, como esas áreas. Eh, Creo que es como que esa puerta también abre muchas otras puertas respecto a nuestros hábitos de consumo, de alimentación, eh, de formas de ser. Por ejemplo, eh, no sé, si uno decide vivir en un contexto natural, o en las dunas o en un bosque o en lo que sea, también tiene que entender como qué es lo que está haciendo uno. Te doy el ejemplo. En Ritoque hay mucha gente que tiene perros. De partida, yo, pues, no sé, quizás en algún momento si tenga mascota o es como algo casi ya humano y natural, por así decirlo, pero uno genera un hábito como de dependencia del animal hacia uno, porque a uno eso le genera cariño o le retribuye de alguna manera, pero es una manera como de poseer a otro ser. Y eso igual es fuerte y sobre todo en contextos naturales, los perros salen y cazan y tienen su instinto salvaje también. Entonces, claro, si yo decido tener un gato o un perro y eso está cazando los cururos o los coipos o espantando los pájaros, o un gato que está cazando también la yaca, por ejemplo, que es un marsupial. eh, entonces, como que de alguna forma eh, creo que hemos perdido la sensibilidad y todo lo hemos visto como desde nuestra perspectiva, como desde lo que yo siento, desde lo que yo pienso, pero hemos perdido un poco como esa sensibilidad de empatía como con el entorno. Entonces, no sé, si decido irme a vivir a un lugar como no sé, grande paisaje natural, también como entender dónde me estoy poniendo y cómo mis hábitos afectan a los otros cohabitantes también. Entonces, eh, no sé, te di ese ejemplo como de las mascotas, pero lo mismo puede pasar con la alimentación, cada vez hay más vegetarianos, y creo que a veces uno intenta como abordarlo todo, quizás es contradictorio lo que voy a decir, pero quizás a veces uno, no sé, pues es muy radical con la alimentación y es vegano y es súper estructurado, pero igual uno consume y tiene un iPhone o tiene un computador de no sé qué, y uno igual tiene hábitos de consumo. Entonces creo que en vez de, en mi opinión personal, intentar ser como muy consistente y coherente con una cosa y muy incoherente con otra, yo trato de ser como incoherente, poco incoherente en todas. No sé si se entiende. claro, Bajar mi sí, sí, consumo de sí. carne,
tratar de bajar el consumo también de bienes materiales, tratar de bajar la cantidad de plástico, pero creo que quizás es un poco utópico pensar que yo, por, no sé, no comer nada de carne, estoy haciendo un bien al medio ambiente, pero después me tomo un avión a Europa y la huella de carbono de ese avión equivale, creo que, a la cantidad de lo que tú reciclas en toda tu vida. Claro. Entonces, creo que hay que entender que inevitablemente somos un problema y generamos un impacto en el planeta. Sí, creo que Entonces, lo que tenemos que ser es conscientes de lo que hacemos, claro, ¿no? De lo que hacemos, de cómo gastamos y cómo consumimos. claro. Yo con Entonces, respecto a la alimentación creo que tenemos que ser omnívoros. O sea, las personas somos omnívoros porque así no, así hemos ido evolucionando. biológicamente. Entonces, claro, deberíamos adaptar nuestra área de hábitat, de habitar, Uh-huh. nuestra región, a lo que crece y lo que se da y consumir eso, y consumir estacionalmente, y tener un impacto un poco más bajo y ser coherente en donde vivimos. Si yo Uh-huh. vivo en La Rioja, no voy a pretender tener frutillas o piña o no sé, o salmón. Acá nosotros tuvimos un presidente que hizo poner unos piletones para cultivar caviar en un pueblo en la costa de la montaña. Entonces unos piletones, trajo unos esturiones y por un momento dio caviar eso, ¿no? Caviar riojano. Imagínate la incoherencia por ahí de las cosas. Sí. Mm. Che, Bruno, ¿qué te iba a preguntar? Esto de que vos contabas de Victoria, en País Vasco, porque hoy lo que está en crisis son las ciudades, ¿no? Creo que Uh-huh. lo que esta pandemia un poco va dejando en claro es que nuestros espacios de habitar y de la manera en que habitamos los espacios colectivos, hoy está totalmente en crisis, está totalmente colapsado, no sabemos qué hacer, no nos podemos juntar, Uh-huh. no podemos compartir, nuestro living se transformó en gimnasio y nuestra habitación se transformó en estudio y así. Eh, ¿Cómo, sé, qué pensás de esto? Creo que el urbanismo tiene que empezar a tener un poco de este concepto de cohabitación y ir llevándolo a las distintas escalas. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo como con lo que dice y creo que lo más importante al final es como intentar establecer una relación con las cosas. Entender, o como yo lo he entendido, no sé, desde esos 4 años viviendo en las dunas, es que eh, el ecosistema al final es una red de relaciones. Y si tú cortas un hilo, se empiezan a cortar los otros. Entonces, entender que esa complejidad no es un problema, sino que es algo hermoso porque le da riqueza, riqueza como de valor. Eh, y, 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 y creo que lo que uno tiene que hacer o intentar es como velar porque esa complejidad de relaciones sigue existiendo. Al final los ecosistemas son eso. El ecosistema que tiene más madurez y más éxito es porque ha logrado desarrollar una mayor biodiversidad también. Ya, Entonces creo que nosotros tenemos que entendernos como la ciudad es un propio sistema, por así decirlo, que es un sistema de una especie que somos nosotros. Entonces, ¿de qué forma yo o la ciudad como sistema logra dialogar con los otros sistemas? claro, porque la ciudad por sí sola crece y avasalla todo lo que le rodea. Entonces, Uh-huh. yo creo que necesitamos rever ese tipo de relaciones, ¿no? Claro. O sea, la ciudad genera su propio ecosistema y genera sus propias relaciones con la fauna, las ratas, las palomas, los Uh-huh. murciélagos, ácaros, bacterias, virus, gusanos, no sé, un ecosistema propio, plantas importadas o Uh-huh. invernaderos, de cuestiones artificiales. ¿Sí, vos pensás que esta situación va a poner un poco de conciencia? Los arquitectos tendremos que ponernos a trabajar un poco más en estas relaciones por ahí holísticas o más complejas. Mm. O sea, me preguntas como qué es lo que yo creo que va a pasar o qué es lo que
según Sí, mi sí, perspectiva, se debiese hacer? Que son dos preguntas las dos distintas. cosas. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que se debe hacer? Según vos. Em, lo que va a pasar, no tengo cómo saberlo, pero creo que el ser humano, o hay gente que se está como intentando aferrar a los sistemas que ya existen y preestablecidos y que de alguna manera eso no está aguantando y no va a aguantar y se va a caer y va a pasar no sé qué, algo, pero este virus, por ejemplo, nos está diciendo algo de que eh, cuando en un ecosistema, por ejemplo, empieza a salir más pasto, empiezan a salir más conejos, ¿cierto? Y se empieza a poblar de conejos. Entonces, eh, como hay más conejos, los lobos se empiezan a alimentar más, se reproducen más y se genera más población de lobos. Y, entonces, como que de alguna manera se autorregula todo al final y logra estar en un equilibrio. Y si nosotros estamos rompiendo ese equilibrio, de alguna forma, aunque quizás nosotros estemos como en la parte superior de la pirámide o como uno lo quisiera ver, algo va a pasar, quizás una bacteria, que nos puede aniquilar. Entonces, es porque no hemos sabido cómo establecer esas relaciones y encontrar esa línea como de esa línea de relacionarse, ni siquiera es como es entender dónde nos posicionamos, entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, que al final suena súper básico y pareciera que no es muy difícil, pero nos ha costado todo este tiempo. Como, no sé, Sí, quizás hubo algún tiempo en que, o sea, algún momento histórico en que perdimos esa relación con la naturaleza, no sabría decir, quizás la revolución industrial, no tengo idea, pero algo pasó que de alguna manera la ciudad se volvió una cápsula y le dio la espalda al lugar donde se insertaba. Y sobre la otra pregunta de qué es lo que creo yo, es difícil también. No sabría decir como cuáles son las soluciones porque estoy en búsqueda. Creo que quizás esa es la respuesta. Cada uno tiene que encontrar su camino y lo que le haga sentido para poder entender cómo establecer esa relación con los humanos, con los no humanos, con el viento, con las ciudades, con los ríos. eh, que cada uno como desde lo más sincero como de su oficio o de su hacer, su disciplina, que logre buscar algún vínculo que le haga sentido y que le haga establecer esa relación. Creo que eso puede ser. qué, qué tema, deja pensando en muchas cosas. Eh, la verdad que estamos viendo unas situaciones que nos hacen reflexionar muchas cosas y muchas veces uno cae en la impotencia de no saber qué hacer o de no tener ningún tipo de arma para aportar a lo que uno cree o por lo menos lo que uno está viendo que está mal, que se está haciendo mal. Creo que un poco este tipo de charlas que estamos teniendo son espacios para difundir y para concientizar a los que nos ven y a los que nos verán de qué otra forma de pensar y de que las cosas que están sucediendo eh, tienen que en algún momento decantar, ¿no? Algo de acá tiene que salir. Por lo pronto me queda muy claro y muy presente la idea de cohabitar y de diseñar para cohabitar. Que es muy difícil que la gente entienda a esto, porque de repente viene un cliente y te dice, yo quiero esto, esto y esto, y uno para dar respuesta, muchas veces lo único que tenemos son los deseos de los clientes, pero hay muchos otros que son habitantes de eso, de ese espacio físico, que no están teniendo voz, que no los Sí, estamos escuchando y que muchas veces no los queremos escuchar. es verdad. ¿Cómo es el proceso de Rizoma para entender esto? Son investigaciones de campo. Mira, yo te voy a mostrar una cosa que capaz que sea esto lo que hagan, no sé. Tengo una libretita acá, que no es una libretita, es una cosa que vos hiciste. Que cuando estuvimos en Chile fue muy interesante porque
este tipo de cosas tiene esto, ¿no? Acá hay una especie Ujú. arbórea que no tengo el nombre. Acá este. Ah, mira. Esto. ¿Se ve? Ahí Sí. está. Esto es una lenga. Sacamos del bosque. No sé si ustedes tienen algún estudio así, o sea, Eh, ¿qué hacen? es que como igual estamos como recién partiendo y comenzando, tenemos una fórmula, creo que para mí igual ha sido súper fácil dialogar con mi cliente, que es mi socio al mismo tiempo. Claro. Entonces, cuando hablamos de cohabitación y de elaborar un proyecto en cohabitación, es el biólogo el cliente y él está de acuerdo con todos estos parámetros. Eh, Probablemente si yo se lo digo a otro cliente, puede ser más complejo y más difícil y no va a querer por un tema de presupuesto, de tiempo, de querer pagarle a un biólogo por un proyecto de arquitectura. Creo que nadie va a querer eso, pero está ahí la lucha justamente de exponer esto y ojalá hacer buenas obras de arquitectura y que de a poco las personas vayan entendiendo que es un valor, ¿no? Que en el Sí, fondo uno está invirtiendo en generar una relación con